el día de hoy la sesión sabatina número 16, la cual abordaremos el tema audiencia de prórroga de la investigación preparatoria a cargo de nuestro compañero Nilton Hurtado, quien es estudiante por la Universidad Tecnológica de los Andes y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita. Sin más preámbulo, le doy el pase a mi compañero Nilton. Nilton, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes con todos los presentes. Continuando con las sesiones sabatinas del Centro de Litigación Oral. Esta semana toca disertar respecto a la prórroga de investigación preparatoria. Bueno, permítame compartir la pantalla. Mm, por favor, el que está compartiendo puede desactivar la opción. Ya, bueno, ya. Ya. Se ve las diapositivas, ¿cierto? Alguien que pueda confirmar, por favor. Sí, Nilton, sí, Ya, sí se logra ver. vale. Bueno, la audiencia de prórroga de investigación preparatoria requerida por el representante del Ministerio Público a través de ciertas diligencias que él ve necesarias, continuarlas durante la investigación de investigaciones preparatorias, requieren un fundamento legal. Es decir, el Ministerio Público debe sustentar, fundamentar los actuados que debe realizar para requerir una prórroga de investigación preparatoria. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Desmenucemos el título y hablemos primero por la prórroga. La prórroga requiere a cada estudiante de derecho o conocedor del derecho desglosar en tiempos lo que uno pretende realizar respecto a un caso en concreto. Para la presente, pues es netamente alargar el tiempo, extender el tiempo, adicionar el tiempo para que el representante del Ministerio Público cumpla con las necesidades que establece el Código Procesal Penal para identificar o imputar un caso, un tipo penal a una cierta persona que está siendo investigada. Entonces, hablar de la audiencia de prueba de investigación preparatoria permite, primero, identificar en cuánto tiempo se va a prorrogar, aumentar, adicionar la investigación preparatoria para que el órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta estas características, pueda definir si es pertinente, si se puede dar al lugar esta solicitud de requerimiento de prórroga de investigación preparatoria o no. Segundo, este, acá lo que se determina es los plazos en los que puede estar enmarcados, ¿no? Hablar de plazos para el sistema procesal penal requiere que el plazo de investigación preparatoria, una vez que el representante del Ministerio Público formalice dicha investigación, se van a dar ciertos supuestos, ¿no? Por ejemplo, si se tratase de investigaciones que la Fiscalía realiza y se sometan a las características o adecuaciones de investigaciones simples, estas van a ser de 60 días. ¿Qué pasa si es que una investigación es un poco más compleja? Si requiere para el órgano jurisdiccional tratar temas, o bueno,
para el órgano jurisdiccional recabar o que se ingrese información compleja. Para este caso van a ser de 8 meses, y si es que se tratase de organizaciones criminales, que es un poquito más amplio en el sentido de investigar a ciertas personas o sujetos de derecho que están siendo investigadas, que pertenecen a una organización criminal, van a ser 36 meses, ¿no? Ahora bien, existe dentro de la doctrina comentarios al respecto, ¿no? Porque se delimita entre días, meses y meses prolongados, ¿no? Am, la doctora Kruskowski García menciona que a través de una democratización de la interpretación judicial, ¿no? Se puede determinar que ciertos procesos, a través de lo que nosotros llamamos las máximas de experiencia para el proceso penal, permitan identificar que ciertos plazos no van a ser contemplados en su totalidad. Es decir, vayámonos al extremo máximo. Si nosotros estamos investigando como fiscalía un delito enmarcado dentro de una organización criminal que nos permite prorrogarlo hasta 36 meses, quizás esos 36 meses no sean suficientes para comprobar el hecho delictivo. ¿Y de dónde parte todo ello, no? La doctora García ah, menciona que existirán dentro de las investigaciones ciertos criterios que no se van a poder corroborar, que solo se van a poder acreditar durante juicio. Pero miren, llegar hasta juicio, pasar la etapa intermedia, ¿no? Supone dos cosas, ¿no? Supone que podemos llegar como no podemos llegar, ¿no? Podemos darnos el caso de que se sobresea el proceso que estamos investigando. Entonces, la doctora menciona que para estos casos, yéndonos al límite máximo, puede que se pueda probar como no también. Los meses que se plantean para pueden ser excesivos para ciertos abogados litigantes, y para otros pueden ser insuficientes para demostrar algún hecho, ¿no? Ahora bien, este tema del plazo dentro de una audiencia de prueba de investigación preparatoria supone que el representante del Ministerio Público, si bien es cierto, ha contemplado todos los elementos que ameritan requerir, qué sé yo, un requerimiento mixto, una acusación directa, etcétera, haya tenido el suficiente tiempo para recabar cada elemento que, que suponga para este representante del Ministerio Público fundamental para el caso. ¿Qué pasa cuando no lo hace? ¿No? Por eso es que se habla sobre la audiencia de prórroga de investigación preparatoria como un caso excepcional que pueda tener el fiscal para un presente caso, para cualquiera de los casos, ¿no? Hablar de la excepcionalidad de estas audiencias supone al órgano jurisdiccional entender que puede darse el caso que se esté invocando de manera adecuada, como no también. Pero partamos o retomemos el artículo séptimo del Código Procesal Penal, ¿no? En aplicación supletoria quizás del artículo también séptimo del Código Procesal Constitucional, que indica, ¿no? Analizar o interpretar normas de carácter judicial o constitucional son diferenciales. Pero si la interpretación se da a favor de lo que se está expresando en el caso, tiene validez, tiene compatibilidad. Y el juez encargado del caso puede dar o puede asumir la compatibilidad del mismo, ¿no? Puede acreditar, puede subrogar la compatibilidad del mismo. Ahora bien, hablar de un tema de excepcionalidad para las audiencias de prueba de investigación preparatoria, pues presuponen, en primer lugar,
hablar de si algo es regla, existe una excepcionalidad. Y la aplicación de esta excepcionalidad, pues, presupone que se tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, como se menciona, nos va a obligar a nosotros, como intérpretes de las normas o del ordenamiento procesal penal, pues, el que está dirigiendo, el que está instruyendo para que se realice y en aplicación del principio de celeridad, que existan o que se reconozcan am, actuaciones necesarias sobre ciertos tipos de actos procesales, ¿no? Sobre investigaciones indispensables para el presente caso. El doctor Jefferson Moreno menciona que ciertos actos procesales que no vayan a ser contenidos dentro de una resolución judicial, pero que sean indispensables para el caso, ¿para qué? Para fijar o determinar o delimitar hechos y estos hechos tengan posible vinculación o posible vinculación sobre la vinculación sobre los imputados. ¿Qué quiere decir ello? Pues el fiscal debe ser acucioso y invoco las palabras del doctor Frank Almanza, que en su libro del Manual del Derecho Procesal Penal y Litigación Oral en audiencias previas y juzgamiento menciona, ¿no? ¿Qué, qué pasa si es que dentro de una audiencia de prórroga de investigación preparatoria no se van a actuar debidamente los hechos? Recordemos que todo el proceso penal respecto a un determinado un caso o un proceso determinado, se van a determinar los hechos. Los hechos son los que no deben cambiar. Si alguien ha asesinado a otra persona, si alguien ha violentado a otra persona, si alguien ha hurtado a otra persona, los hechos van a ser examinados. Los hechos van a ser materia de análisis, pero los hechos no deberían cambiar, ¿no? La vinculación que tienen estos dentro de una audiencia de investigación preparatoria y posteriormente a ello solicitar una prórroga porque de repente se necesitan recabar actas, declaraciones indispensables para el presente caso, fundamentadas para el presente caso, deben estar relacionadas a los hechos y los hechos que estén relacionados al imputado o a los imputados, ¿no? Desde allí, pues hay que reconocer que para hablar sobre una prórroga de investigación preparatoria, nosotros tenemos que conocer primero a qué estamos apuntando, qué requerimos al órgano jurisdiccional y cómo lo vamos a sustentar. Lo que pasa habitualmente, y quizás algunos que están en la práctica pueden advertir, es que se invocan normas, se invocan quizás jurisprudencia, pero que no están añadidas o adheridas a los casos que está invocando y se aplican por cuestiones de que cada órgano jurisdiccional tiene vinculaciones o trascendencia respecto a ciertos temas, ¿no? Si se habla de una prórroga, todos dan prórroga. Si se habla de una prisión preventiva, por ejemplo, todos dan fundada la prisión preventiva. Y eso no debería pasar. Es por ello que se delimita y se habla de que una audiencia de prórroga de investigación preparatoria debería ser de manera excepcional. Ahora, ya hemos hablado anteriormente sobre los plazos, pero algo que debemos determinar es que este plazo sea razonable. Es decir, si un fiscal, en un caso en concreto, el tiempo que le determine respecto al principio de legalidad no ha cumplido con recabar cierta información necesaria para el caso y está solicitando o requiriendo al órgano judicial una prórroga, esta prórroga respecto a todas las actuaciones que ha realizado Fiscalía debería ser razonable, ¿no? ¿Por qué? Se menciona respecto al expediente 906 del Tribunal Constitucional que van a existir quizás dilaciones indebidas. ¿Y cómo tú controlas?
a una parte del proceso, que en este caso sería el Ministerio Público, a que no haga dilaciones respecto del proceso y estas dilaciones sean indebidas respecto a que se va a conocer si realmente a- se va a obtener o no se va a obtener un cambio dentro del proceso o dentro de lo que se está investigando, ¿no? Esto respecto, bueno, apuntando a lo que son este sistema garantista del modelo acusatorio, ¿no? Tener en cuenta, o se debe tener en cuenta que para la investigación preparatoria, esta investigación tiene que ser dinámica. Si bien es cierto, el fiscal va a poder cambiar, va a poder encontrar nuevos elementos que le permitan él construir su caso, ¿no? Ah, al nosotros tener un código procesal penal, delimita, o bueno, en suma, va a tener que toda la información que ha querido ser plasmada va a ser plasmada por un legislador. El legislador no, o no muchas veces, o en mínima vez, va a conocer del derecho. Entonces, todo esto llega a encontrarnos o tener una pared sobre que si frente a la investigación que se está logrando, para nosotros prorrogarlo y entre en contraste si es que se está aplicando la celeridad y consecuentemente la eficacia del mismo, ¿no? Entonces, plantea para, por ejemplo, los abogados litigantes una amplia gama de herramientas investigativas, persecutivas, intuitivas, ¿no? Al amparo de los marcos del derecho, de los derechos fundamentales y derechos procesales del ordenamiento procesal penal, ¿no? Que se asista a la persona, en este caso al investigado, para que no caiga en estas vulneraciones, ¿no? Ya conocemos que existe el principio de economía procesal, celeridad procesal, algo que se va a ver muy enmarcado dentro de las audiencias de prórroga e investigación preparatoria, son el principio de legalidad, por ejemplo, ¿no? Relacionado a este último, pues de la buena fe procesal que vayan a tener, ¿no? Y quizás advertir arbitrariedades que existan dentro del proceso, ¿no? Todo esto suma y todo esto va a ser acorde o llevado a cabo dentro del debido proceso, ¿no? Ahora bien, para realizar nosotros una investigación preparatoria, uno de los requisitos, uno de los saberes previos para solicitar esto como representante del Ministerio Público es saber cuánto dura la investigación preparatoria, ¿no? Según el Código Procesal Penal, ¿no? Se menciona que existen, uno de los requisitos fundamentales es el plazo. Y este plazo plasmado, orientado como una garantía para determinar los plazos legales, ¿no? Entre comillas, el principio de legalidad. Además de ello, eh, permite a cualquier ciudadano que está siendo investigado ser regulado o ser investigado o bajo ciertos aspectos normativos y conforme a los plazos que derivan de la norma o bueno, del ordenamiento procesal penal, ¿no? Para la doctrina, hablar de un tiempo procesal para la investigación, para una prórroga de investigación preparatoria, permite en primer lugar determinar la duración de este proceso. Por ejemplo, un caso de feminicidio jalado o alargado desde el 2019 hasta el presente por temas de dilaciones innecesarias del representante del Ministerio Público o por dilaciones innecesarias por parte de la parte acusada, ¿no? Permiten al órgano jurisdiccional contrastar o considerar bajo sus criterios ese valor esencial que está invocando cualquiera de las partes. En primer lugar, se va a ver la parte
del accionante, o bueno, el que está actuando, el que está realizando la acción o está buscando la veracidad dentro de la acción penal, ¿no? Esta duración tiene que tener límites, ¿no? No se le puede dar extensión al mismo. Para ello, se considera que existe cierta valoración esencial sobre las limitaciones que existen para este tiempo de proceso o la duración, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ya les he mencionado anteriormente que existen ciertos principios. Estos principios, enfocándonos en uno de ellos sobre la mayor celeridad que pueda tener un proceso penal, ¿cuál es el contraste? El contraste es la tardanza que puede determinarse en cualquier proceso penal. Y a mayor tardancia, por así decirlo, se estaría vulnerando este principio de celeridad procesal. Por ello, es que el órgano jurisdiccional, o bueno, en este caso el representante del Ministerio Público, tiene que ser muy acucioso para solicitar una prórroga, fundamentar la prórroga y hacer conocer al órgano jurisdiccional por qué se está realizando ello, ¿no? Si bien es cierto, dentro de las diligencias preliminares y la formalización, podemos referir a enorme cantidad de jurisprudencia que emana y me voy a puntualizar en una de ellas que especifica, ¿no? La Casación 2-2008 de la Libertad, que no podemos excedernos sobre ese plazo ordinario de la formalización. Esta limitación permite al sistema judicial prever los casos. Ahora, vayámonos al extremo máximo, ¿no? Si hablamos de organizaciones criminales, allí quizás no se vaya a contrastar el mismo, ¿no? Quizás allí los legisladores no han podido plantear de manera adecuada qué es lo que querían determinar, plasmar con la norma, ¿no? Pero para ello existen otras herramientas para poder quizás determinar o analizar eh, a lo que se invoca, ¿no? Los plazos máximos dentro de una investigación, ¿no? Como ya se les ha mencionado, hablar de días, meses y una cantidad considerable, como es el ejemplo de la organización criminal, de 36 meses, permite al órgano jurisdiccional identificar por qué un caso tiene que ser atendido o tiene que tener la debida atención en el momento que el representante esté invocado, ¿no? La Casación 2-2018 de la Libertad lo expresa determinadamente, lo expresa preliminarmente y sobre el fundamento 8 marca las diferencias o las oportunidades que va a tener tanto el representante del Ministerio Público como la defensa técnica para plantear quizás alguna observación respecto al mismo. Pero, ¿cuál es la finalidad? La finalidad va a ser cumplir esa etapa, ¿no? Ahora bien, hablar de la audiencia de prórroga permite cuestionarnos si algo está permitido, algo también puede ser improrrogable, ¿no? Entonces, para estos supuestos, no va a ser posible para nosotros dictar, pues, por ejemplo, hablando procesalmente, ¿no? Dictar varios actos procesales, en este caso, autos de prórroga, bajo la argumentación de que estos sumados no van a superar quizás los 8 meses, que estos sumados no van a superar los 36 meses, o que quizás estos sumados no van a sumar los 120 días, ¿no? Si es que son investigaciones simples, ¿no? Entonces, ah, como ya lo he mencionado anteriormente, existe una limitación al proceso. Esta limitación al proceso enmarcado dentro del principio de legalidad. Esto con fines de garantizar la debida defensa. Ahora bien, y zanjémonos acá primero para identificar esto.
Si existe una investigación preparatoria por parte del representante del Ministerio Público en casos simples o en investigaciones que son denominadas simples, el plazo ordinario van a ser de 120 días. La prórroga que se va a solicitar o que se puede solicitar van a ser de 60 días adicionales. Ahora, ¿qué pasa si son complejos? En los casos complejos se rompe esta regla y se aplican, si son 8 meses ordinarios, se duplican y son otros 8 meses con la prórroga. Igualmente pasa con si es que se tratase de investigaciones que contengan en su apartado quizás denominaciones o especulaciones que permitan hablar de una organización criminal. Si es un plazo ordinario, van a ser 36 meses y si se habla de una prórroga, el representante del Ministerio Público va a poder solicitar el doble. Ahora, por qué les indicaba que se rompe esta regla, ¿no? Si se han podido dar cuenta, si son simples, no se duplica los días, ¿no? Si es un plazo ordinario de 120 días, no se duplica y son otros 120 días. ¿Por qué pasa esto? Em, He tratado de analizarlo de una manera práctica, ¿no? Y la práctica indica que si se adiciona otros 120 días a un tipo de investigación que sea simple, pues permite a ambas partes introducir o buscar información que no vaya acorde al proceso. Y cuando no va acorde al proceso, pues lo único que se va a evidenciar es que se está haciendo actuaciones indebidas. Y es por ello que se rompe la regla. Ahora bien, cuando son complejos, el tiempo que se prorroga no es suficiente. Al igual que cuando es un tipo de investigación que contenga características de una organización criminal. No es suficiente. Ahora bien, ¿por qué en los simples sí y en los complejos o en las organizaciones criminales no son lo mismo? Quizás hablando de un tema un poquito más de análisis, en los simples y complejos podemos determinar, ¿no? El complejo determina quizás pluralidad de sujetos, de hechos, etcétera, ¿no? Y hablar de organización criminales, pues la misma burocracia que contempla para la realización de cualquier acto procesal de la investigación, ya sea contenida o no contenida dentro de una resolución judicial, pues amerita que los 36 meses, aunque ustedes no lo crean, se pasan volando. Ahora, estos plazos máximos que se permite para las audiencias de investigación preparatoria o para las prórrogas, permite al persecutor, en este caso al representante del Ministerio Público, hacer referencia o tener la unificación de sus solicitudes respecto a una investigación, ¿no? Quizás pueda, como no, también considerar que haya que sumar plazos dentro de la etapa, ¿no? Que se está actuando. Ahora, recordemos que el proceso penal va a ser aquel conjunto de procedimientos que se van a llevar a cabo, ¿no? Y salvaguardando los derechos fundamentales de la persona que está siendo investigada, ¿no? Estos no pueden extenderse ilimitadamente en el tiempo. Debe haber un control, debe haber una regla, debe haber una limitación, ¿no? Que se va a considerar normal o de actuación normal para los casos dentro de un órgano jurisdiccional, ¿no? Estos tienen que estar a su vez definidos sobre la finalidad con la que está prorrogando o quizás con la que se está concluyendo, ¿no? Esto es un efecto porque cuando nosotros o cuando el representante del Ministerio Público se extiende o utiliza los plazos máximos sin fundamentar, y estos plazos máximos sin fundamentar son aplicados, son admitidos por el órgano jurisdiccional, existe una grave afectación a los derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, quizás
la persona está siendo afectada sobre su integridad física, psíquica, sobre su dignidad, ¿no? Y hablar sobre la dignidad es solo el hecho de suponer que se le está acusando a alguien de algo, ¿no? Imagínense la trascendencia sobre estos puntos o estos hechos que hace dudar, o bueno, si es que se le está afectando, no haría dudar sobre la inocencia de un sujeto o una persona, ¿no? Además de ello, cuando dentro de la investigación, de la audiencia de prueba de investigación preparatoria existiese, ¿no? Ambigüedades, defectos sobre los actos procesales, ¿no? Que conlleven incertidumbre sobre alguna situación, en tanto no sepamos qué es lo mejor o qué es lo más adecuado que haya sucedido, ¿no? Ciertamente para nosotros, como litigantes, vamos a invocar que esta persecución que se nos está realizando en contra de nuestro patrocinado se encuentra quizás respaldado bajo principios normativos que permite el ordenamiento procesal penal, ¿no? Hablar puntualmente uno de ellos y el que amerita la presente disertación sobre los plazos, ¿no? Extendernos extralimitadamente o quizás tomar requerimientos adicionales, trastocados o inapropiados para un presente caso que van a suponer, ya sea para el órgano jurisdiccional de oficio o para la defensa técnica de parte, ¿no? Que éste sea inservible la finalidad del proceso penal o de la finalidad del presente caso, ¿no? De ahí es que se determinan tiempos ordinarios, los prorrogables o quizás extraordinarios. Estos extraordinarios van a ser que ya ser analizados por el mismo juez que va a dirigir el caso, de acuerdo a él lo vean lo mejor conveniente, ¿no? Y es ahí donde que este tiempo o estos plazos extraordinarios pueden ser improrrogables, ¿no? Recordemos que los plazos, por su misma naturaleza que vienen a ser delimitados por tiempos, ¿no? Determina que existe un inicio y un fin. En este caso, un inicio, un fin y una extensión. Se dan cuenta de ello, ¿no? Introduce dentro del ordenamiento procesal penal una nueva variable, ¿no? Inicio, fin, extensión, ¿no? Prórroga, lo que nosotros llamamos como prórroga, ¿no? Entonces, pueden ser prorrogables o improrrogables, ¿no? A razón de que, si es que hablamos de un plazo prorrogable, es aquel tiempo que puede ser extendido por el órgano jurisdiccional a través de una petición de parte. Ahora, contraste de ello. En contrario a ello, cuando es improrrogable, vamos a hablar de que no puede ser extendido por ninguna causa. Y es allí donde viene el análisis, ¿no? Cuando hablamos nosotros de ninguna causa. Primero, se analiza o se critica las actuaciones que realiza el Ministerio Público, ¿no? Conforme a los plazos establecidos inicialmente, no ha logrado establecer, por ejemplo, una declaración de un investigado, de un testigo, etcétera, contraviene eso y debería, y digo debería porque no se realiza eventualmente, el órgano jurisdiccional controlar ello, ¿no? ¿Por qué? Si se habla de un plazo prorrogable, ¿no? Pues puntualmente, pues las investigaciones preparatorias tienen amparadas el principio de legalidad dentro del proceso penal, etcétera, y, ¿no? Y permiten que el plazo de investigación, una vez que sea formalizada, sea prorrogable, ¿no? Para diversos casos. Ya hemos visto que es 60, 8 y 36 meses. Subsecuentemente, si hablamos de simples, complejas y organizaciones criminales.
Listo. Ahí se cierra el debate, ¿no? Y por esto está facultado el órgano jurisdiccional, ¿no? Para admitir la solicitud de la Fiscalía en los casos de investigaciones cualesquiera que fuesen en estos testigos. Ahora, la prórroga, recordemos que tiene un carácter, una característica excepcional, ¿no? No se puede dar porque sí. Y ahí viene el debate del primero que les mencionaba. ¿Por qué se le puede facultar al órgano jurisdiccional de dar de resolver a favor del Ministerio Público, ¿no? Bueno, los actos que se vayan a realizar por parte del representante del Ministerio Público y el Tribunal Constitucional ha sido tajante, ¿no? Los hechos tienen que tener posible vinculación con las personas investigadas. Si no lo tiene, no procede. Así de simple. Ahora, ¿cómo demostrar que algunos hechos que he realizado me he dado cuenta que faltaba otros más por realizar para recién determinar o establecer una base de una imputación necesaria para investigados o un investigado? Ahí radica. El doctor César San Martín Castro menciona que para unificar estos criterios se debería realizar una tabla comparativa. ¿Qué quiere decir ello? Que la tabla comparativa va a tener ciertas variables que permitan al juzgador determinar si se han cumplido o no se han cumplido, ¿no? Si está justificada y si está justificada, si tiene las necesidades que permitan la investigación preparatoria sobre algún delito, ¿no? Y estas a su vez tengan una característica, una mayor necesidad, un requerimiento mayor por el tiempo, ¿no? Por ejemplo, fundamentar que existe un acto procesal de, no sé, análisis de laboratorio espermatológico sobre la víctima, ¿no? Porque ha sido encontrada con rasgos de haber sido ultrajada, ¿no? Me permite fundamentar ello. ¿Y por qué se estaría sustentando? En una aplicación de que, por ejemplo, distrito fiscal no cuenta con un laboratorio que permita realizar dichas actuaciones en esta sede principal, para lo cual se solicita la prórroga para mandar estas actuaciones, estos medios valorativos al Instituto de Medicina Legal de Lima, que tiene el laboratorio pertinente para realizar esto y que pueda ser ampliada y que éste sirva como un mecanismo de celeridad procesal, ¿no? Ahí está fundamentado, ¿no? En estos casos existen circunstancias y como ya les he mencionado, hablar de variables permite hablar de variables cuantitativas o cualitativas, ¿no? Por lo general, el órgano jurisdiccional lo único que hace es admitirlas sin valorar siquiera si efectivamente se están utilizando criterios, ya sea cuantitativos o cualitativos, que sean necesarios. ¿Qué pasaría si solo se invocan, pero no se fundamentan? Pues admiten y que no han tenido la trascendencia para el caso, ¿no? Ahora, resumiendo todo ello y hablando sobre ese contraste que tiene las prórrogas de investigación preparatoria. ¿Cuándo se habla de un plazo improrrogable? Cuando no va a existir una prórroga de algo que ya está prorrogado, ¿no? Si aplicamos el principio de legalidad, nos va a mencionar que van a existir la necesidad que tiene el órgano jurisdiccional en representación del Estado para actuar o que proceda bajo sus limitaciones y aseveraciones sobre o dedicar un tiempo, un periodo de tiempo limitado sobre la actuación de un caso en concreto, ¿no? Esto permite, o siempre en cuando sea
sea la imputación identificada, ¿no? Y esta imputación tiene que ser identificada bajo un sujeto que está cometiendo el ilícito penal. Ahora, el plazo que hablamos dentro de, el plazo improrrogable que se habla dentro del mismo, se atañe a las instrucciones que deben ser motivadas, ¿no? Que tienen que ser posibles y que se puedan determinar bajo los plazos respectivos. Es decir, no podemos solicitar algo cuando no sepamos cuánto tiempo nos vamos a llevar. Por eso es que eventualmente los representantes del Ministerio Público se atañen a lo que el principio de legalidad se informa, ¿no? Se van al extremo máximo, mas no lo fundamentan la declaración de Juanito Pérez Pérez, siendo testigo principal para el presente caso de feminicidio, para lo cual se solicita un mes, 30 días de prórroga, tras ser una investigación que enmarcado dentro de una organización criminal, derivada de la trata de personas, ¿no? No podemos requerir para solo recabar la declaración de esta persona los 36 meses que indica la norma, ¿no? Y ya sea así aplicando el principio de legalidad. No pasa, en la realidad no pasa, ya sea por X factores, pero debería ser controlado por el órgano jurisdiccional, ¿no? Creo que allí es donde se vería o se fijaría si efectivamente la prórroga que está, está siendo resuelta por el juez y determinada, quizás en algunos casos de forma extemporánea, ¿no? Permitan determinar si la autoridad judicial está aplicando en oportunidad o está aplicando debidamente el principio de legalidad para decidir, ¿no? Como es algo excepcional, se ve para cada caso. Si es algo necesario, se plantea. Si es algo innecesario, se evalúa y se deja constancia del mismo, ¿no? Entonces, entonces, existe un criterio del órgano jurisdiccional y se plasma claramente sobre la casación 1682-2017 de PU, ¿no? ¿Qué pasa? Y esta casación es puntual, ¿no? ¿Qué pasa si se determina una extensión temporal, ¿no? Y esta ya no sea prorrogable sucesivamente. Es decir, la prórroga es única primero, ¿no? Dentro de sus fundamentos, indica que el órgano jurisdiccional solo va a tener la oportunidad de decidir sobre su naturaleza del mismo que se está solicitando, o quizás invocar a una instancia excepcional para determinar si esta extensión que se está solicitando es temporal, si puede ser pertinente, etcétera, ¿no? Ahora, esta solicitud de este plazo extemporal ya no va a ser prorrogable sucesivamente. Es decir, allí muere. La prórroga de la prórroga muere en la prórroga. O sea, en la última prórroga, por así decirlo, ¿no? Para ello, existe una naturaleza que va a tener estas audiencias y es en el cual el órgano jurisdiccional va a valorar o va a realizar la valoración judicial de las pruebas, ¿no? Sujeta a la misma. Es decir, si nosotros planteamos algo, deberíamos quedarnos con el mismo y más no extendernos de lo que estamos solicitando. Esto, como les mencioné inicialmente, está relacionado al plazo razonable que se va a constituir para el representante del Ministerio Público como una manifestación implícita y hablando un poco sobre la democratización de la interpretación constitucional que permite que todo derecho implícito enmarcado dentro de un derecho explícito pueda ser analizado y que este mismo goce de reconocimiento, principalmente para estos casos de audiencias de prueba de investigación preparatoria, pues se afectan derechos fundamentales, ¿no? Y el TC ha determinado disposiciones en las cuales se rige.
¿no? Podemos extendernos si se fundamenta bien. Simple. No hay más, no hay nada más que hacer. Eso menciona el Tribunal Constitucional y ha asumido criterios para determinar esto, ¿no? Quizás, quizás si es que se tratase de complejidad de procesos o sobre las conductas de los investigados o sobre las diligencias de algunas autoridades que no competen o que no meritan la competencia del representante del Ministerio Público, ¿no? Que quizás competen a personas o profesionales encargados o fueras o que son aparte del Ministerio Público, ¿no? Y creo que para ello estaría bien, ¿no? Centrémonos puntualmente en casos o la complejidad de los casos, ¿no? El Tribunal Constitucional considera que para valorar que un caso es complejo, ¿no? Debe considerar factores como la naturaleza del proceso, la gravedad del delito, ¿no? Y los hechos que se están siendo investigados. Ahora, posterior a ello, va a poder obtener los alcances de la actividad probatoria que se está realizando, quizás la pluralidad de los agraviados, la pluralidad de los investigados o cualquier otro elemento que le permita al órgano jurisdiccional determinar un grado, un alto grado de complejidad, ¿no? Para lo cual la Corte Suprema, en adición al mismo, ha sacado una norma o ha emitido una doctrina jurisprudencial para fijar los plazos, ¿no? Y ya hemos visto en la gravedad, quizás la naturaleza, las características de los hechos, la dificultad para determinar que algún acto procesal de investigación es pertinente, necesaria, ¿no? O quizás a la actitud del representante del Ministerio Público sobre diligencias que éste debe realizar y no los realiza, ¿no? Ello por un lado, ¿no? Contemplado y enmarcado en el artículo 342, numeral tercero del Código Procesal Penal, ¿no? Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con la persona que está siendo investigada? ¿No? Fundamentalmente se va a proteger, ya sea a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o supletoriamente el Tribunal Constitucional, respecto de esta valoración de la actividad procesal que se está realizando contra el investigado, efectos para determinar que este plazo sea razonable. Además de ello, que los medios empleados para solicitar dicho requerimiento faltasen anteriormente. Tercero, que que estos hechos se contengan o se denominen sobre una defensa necesaria para el caso. Es decir, no se debe advertir la mala fe que tenga el investigado, pero se debe presumir la buena fe del mismo sobre el caso, ¿no? Para ello, el Tribunal Constitucional ha determinado que van a existir quizás para casos complejos, yéndonos al extremo máximo, variables constantes predeterminadas para determinar si algunos hechos sean faltas y desviar de el curso de las investigaciones, ¿no? Ahora, haciendo un paréntesis, esto va a ser un llamado de atención para el representante del Ministerio Público, porque no va a poder declarar o quizás no ha declarado que está siendo complejo un hecho por introducción o bueno, una defensa obstruccionista, ¿o no? Respecto a ello, ¿no? Sin justificar quizás declaraciones de personas que ni siquiera han participado de los hechos, pero que están siendo llamadas a juicio, ¿no? Es algo sospechoso. Esto lo debe advertir el representante del Ministerio Público. Ahora, respecto a las diligencias que van a tener las autoridades del órgano jurisdiccional competentes para la conducción o para la elaboración del proceso o del presente caso, ¿no? La participación
del representante del Ministerio Público en la etapa de investigación preparatoria debe ser rigurosa. ¿Lo es? Cada uno lo podrá advertir, lo podrá analizar, lo podrá criticar de forma constructiva, ¿no? Si es cierto o no es cierto, ¿no? Ahora, en esa misma línea de ideas, yendo al otro lado, el juez de investigación preparatoria, en su condición de juez, debe cumplir con todas las garantías, ¿no? Para cumplir el apercibimiento para cada una de las partes. Ahora, sobre las investigaciones prolongadas, ¿no? Para nosotros, advertir dentro del derecho procesal penal o el ordenamiento procesal penal sobre excepciones a la regla permite reconocer derechos implícitos dentro de un procedimiento. Entonces, para hablar sobre investigaciones prolongadas, pues el derecho a ser juzgado en un plazo razonable va a constituir una manifestación implícita del derecho del debido proceso, reconocida en el artículo 139, numeral tercero de la Constitución Política del Estado. Este goza de ciertas normativas, ya sea internacionales o nacionales, para su protección. Una vez determinado ello, pues podemos decir que, si bien es cierto, existe violación a ciertas características, entre paréntesis, un plazo razonable para la investigación respecto a situaciones de retroceso, etcétera, excesivo, o exceso de acusaciones, qué sé yo, ¿no? Lo que se pueda mencionar como indebido para un proceso penal, dilaciones indebidas, diligencias máximas derivadas por el órgano, cualquier caso que se han tramitado dentro del proceso. Ninguno de estos van a ser exigibles por el juez, salvo que sea circunstancial o trascendente para el caso, ¿no? Por ejemplo, una persona está siendo privada de su libertad, ¿ya? Pero existen demoras en la tramitación y la resolución de los actos procesales que emanan del órgano jurisdiccional para atención quizás de una prisión preventiva, de una participación en cámara GESEL, qué sé yo, quizás acumulaciones o desacumulaciones para un presente caso, tardanzas, análisis de peritos, etcétera. No lo sé. Cualquiera que fuese, se daría este supuesto. Entonces, estas dilaciones de actos procesales, ¿no? Atribuidas al órgano jurisdiccional van a permitir constituir quizás la falta o quizás la omisión a no resolver ciertos requerimientos, ¿no? Estos, por más que estén planteados dentro de las normas, dentro del ordenamiento procesal penal, ¿no? Siempre que se contengan quizás una actividad que debe de realizar el órgano jurisdiccional respecto al caso o respecto al proceso, ¿no? Ahora, algunos comentarios finales para para la presente disertación. Si bien es cierto, se puede transgredir un plazo razonable para la solicitud de una prórroga de investigación preparatoria. Pero, ¿qué pasa? Si no se han alcanzado los objetivos propuestos por parte del Ministerio Público y se advierte que existe un vencimiento de los plazos señalados inicialmente, se aplica excepcionalmente y se puede declarar fundada la prórroga. Si no se fundamenta adecuadamente el plazo que te han determinado como máximo, y tú como representante de la fiscalía no has determinado, no has establecido, no has señalado concretamente lo que estabas buscando, pues te juega en contra, ¿no? Si bien es cierto, la reacción que pueda tener el abogado litigante puede ser lenta en el sentido de que
no se va a pronunciar al respecto hasta que evidencie que se está aprovechando indebidamente la prórroga cuando no ha hecho pequeñas cosas, ¿no? Como tomar la declaración del investigado, tomar la declaración del testigo ocular, tomar declaración de los profesionales que participan de los actos procesales que no van a estar contenidos dentro de una resolución. Este proceso no van a estar sujetas a los plazos razonables exigidos por ley. Por lo tanto, se habla que existe una pérdida de la legitimidad de estos actos procesales. Por lo tanto, no se puede continuar con la individualización de los hechos hacia una persona. Listo, se cierra ahí. Entonces, entonces, en el proceso penal, nosotros como Ministerio Público vamos a buscar juzgar a personas, no a objetos. Entonces, para nosotros es importante obtener la verdad de la actuación de estos mismos respecto a la investigación que estamos realizando. Obviamente sujetos a un plazo razonable o adecuado para la investigación. No nos podemos extralimitar o prorrogar la prórroga. Segundo, hablar de una audiencia de prórroga de investigación preparatoria permite determinar quizás que existen claramente delimitados ciertos plazos. Y dentro de estos plazos se deben actuar con mayor facilidad y con mayor aseveración que permita la ley, respetando el debido proceso. No podemos utilizar la prórroga para invocar a Juanito Pérez Pérez, que si bien es cierto ha sido testigo el 2019, pero actualmente vive en Tumbes, ¿no? Siempre dar las facilidades que van a brindar el ordenamiento procesal penal para determinar y no extralimitarnos, ¿no? Tercero, pues las audiencias de prórroga e investigación preparatoria, ya sea que se utilicen como una herramienta excepcional para ampliar investigaciones de acuerdo a circunstancias determinadas, este no va a ser una herramienta o quizás un último instrumento utilizado para continuar una investigación. Inclusive se puede hablar, si es que estuviésemos en los supuestos que estamos fuera del plazo máximo legal permitido o establecido por norma, de ninguna manera vamos a poder determinar que las actuaciones sean quizás en algunos casos abusivas o quizás amparadas en circunstancias que atentan los derechos fundamentales del investigado. Todo ello permite concluir en suma que si nosotros hablamos de una prórroga de investigación preparatoria, debemos identificar aquellos hechos que no se han realizado. Segundo, estos hechos están relacionados a lo que se está investigando. Tercero, estas investigaciones que se van a realizar van a determinar, dilucidar, para que no haya dudas para el órgano judicial. Si se cumplen estos supuestos, estaríamos hablando de que se está cumpliendo fielmente para un requerimiento de una prórroga de investigación preparatoria. Si no se cumpliese, es trabajo del órgano judicial advertir dichas falencias, por así decirlo, entre comillas, que tiene este requerimiento. O advertir, en su defecto, que faltan incorporar fundamentos legales que permitan sustentar en lo posterior fundado un requerimiento de programa de investigación preparatoria y a su vez llamar o invocar a una audiencia de programa de investigación preparatoria. Bueno, con ello he terminado todo respecto a este tema, esperando que haya quedado claro. Y si es que existiese alguna pregunta, pues estaremos atentos a las dudas pertinentes, ¿no?
Muchas gracias, compañero Nilto, por tan magnífica exposición y disertación. Eh, para poder finalizar dicha ponencia, no sé si es que alguien tendrá alguna duda, consulta, inquietud, para que le pueda plantear a vuestro compañero Nilton. Nilton, no sé si es que podríamos esperar unos cuantos minutos, un par de minutos para ver si es que alguien puede, que quisiera hacer alguna consulta. Puede prender su micro, si no puede leer, pueden escribir por el chat. Creo que nuestro compañero Juanzo Córdoba ha escrito algo. ¿Lo lees tú o deseas que lo lea yo? Vale, vale. Bueno, agradecer al compañero Renzo Córdoba por la pregunta. Creo que se enfatiza en cómo debe el juez valorar la conducta procesal y la debida diligencia de las partes procesales. Como, como lo traje a colación en la presente, el Tribunal Constitucional habla sobre que se debe o ya se está aplicando la democratización de una interpretación constitucional. En analogía al mismo, ahí hay que hacer una interpretación judicial, ¿no? Cada órgano jurisdiccional, cada instituto debe ser pertinente para resolver las dudas que se están invocando. Entonces, si una de las partes está aplicando de manera indebida, como lo mencionaba, quizás solicitar una prórroga porque de repente ha tenido otros casos, etcétera, y solo quiere llamar a declarar a fulanito de tal, o porque se le escapó el tiempo, porque tenía otro caso de feminicidio y este caso era de, no sé, de hurto agravado, ¿no? Entonces, allí la valoración que hace el órgano jurisdiccional es a la pertinencia que va a tener dicho sustento para la prórroga, ¿no? Fundamentalmente, o bueno, esencialmente se va a fundamentar si esta actuación es pertinente para el caso. Ahora, la valoración puede ser a criterio de juez, ¿no? Puede ser a criterio de quizás, bueno, principalmente va a ser del juez, ¿no? Puede ser a criterio de la otra parte, si lo ve conveniente o no, se puede oponer, ¿no? Pero principalmente es que solucione, resuelva el caso. Si no se resuelve o si no se esclarece el caso, no tendría pertinencia invocar la prórroga bajo ese sustento, ¿no? Y lo mismo se va a aplicar para ambas partes, ¿no? En tanto sea valorado por el juez. Ello respecto a la pregunta de compañero Renzo. Ok, muchas gracias, compañero Nilton. Creo que es la única pregunta y al compañero Córdoba le quedó todo claro. Dado que no hay nadie que desee hacer alguna pregunta más, damos por concluido la presente ponencia y nos estamos viendo la próxima semana. Saludos cordiales a cada uno de ustedes y muchísimas gracias por la ponencia, compañero Nilton. Un fuerte abrazo. Hasta luego.